Hola amigos del canal de Andrés Carino, ¿cómo estamos? Ya volvemos otra vez aquí de una pausa que hemos oído para descansar, entre comillas, porque yo siempre estoy haciendo algo, estoy escribiendo mi segundo libro, así que descansar poco. Pero bueno, hemos ido una pausa para que también ustedes, como siempre en agosto, obviamente todo el mundo tiene las vacaciones y eso pueden disfrutar. Bueno, hoy estoy súper contento, tenemos aquí a Oriol Brutao, y creador, y ahora vamos a enseñar de un libro buenísimo que a mí me ha encantado, el método CREA, de las oportunidades. Hablaremos, las preguntas que hacemos son sobre todo sobre su libro, su persona y todo eso. Vamos un poco a saludar. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme y muy contento de estar aquí contigo. No, gracias a ti, es un honor, es un placer tenerte en mi canal y sobre todo eso, que la gente, siempre nosotros sabe, hacemos la entrevista un poco para que conozcan no solamente el tema profesional, que te puede hacer cualquiera, pero aunque también un poco un tema personal y que conozcan más de Oriol, ¿no? Vale, entonces vamos un poco ya con la pregunta. La pregunta primera es, ¿qué pasó hace unos años en un banco de la calle Balmes de Barcelona? Bueno, pues lo que pasó es que me vi tocando fondo, ¿eh? Es un poco como empieza el relato de este libro, El método crea de las oportunidades. Me vi a mí mismo en una situación en la que no me hubiera imaginado nunca en mi vida. Ah, yo viéndome o yo siendo un emprendedor de éxito y liderando varios proyectos, pues me vi tocando fondo en una situación complicada empresarialmente y personalmente también, porque todos son vasos comunicantes. Y nada, yo en ese momento pues estaba completamente caído y sin solución, con un telo en la vista, en los ojos, que no podía ver más que mi propia crisis, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, y lo cuento en el libro, fui entendiendo cuáles eran los procesos para rehacerse uno, para renacer, ¿no? De sus propias cenizas, y esta experiencia está pues contada y explicada y desarrollada en el método CREA. Sí, la cosa es que la persona que ha leído mi libro, yo la parte primera del storytelling, ¿no? Mi libro Mindfulness para tu negocio, y la casualidad que a mí me ha pasado presente lo mismo. O sea, yo llevo 25 años aquí en Tenerife y cuando vine tuve una serie de problemas económicos, me traje el dinero de Italia, pero claro, llega un momento que me lo gasté y todo eso. Y entonces una frase de mi mujer dice, bueno, ahora de adelante de aquí solo podemos ir para arriba. Y efectivamente fue así, ¿no? Esa inflexión. Igualmente, como tú, sentado en un banco, pero con al lado de mi esposa, bueno, que todavía no era mi esposa porque nos casamos a los pocos tiempos. O sea, para que vea que tenemos muchas similitudes. Pero Andrés, tengo que decirte que ahora ya el libro salió en abril y ahora ya lleva unos pocos meses, pero he tenido bastantes ocasiones de recibir inputs, de recibir feedback de gente que lo ha leído, y tengo que decirte que estremece la cantidad de personas que te dicen: yo estaba como tú, en otro banco y en otro lugar, pero yo he estado como tú, y lo solos que nos sentimos y lo acompañados que estamos muchos cuando han leído este libro. Sí. Lo que pasa es que yo creo que, en mi opinión personal, como tengo también una parte como si, de visión un poquito más amplia de las cosas, ¿no? No veo solamente las cosas a nivel humano, material, ¿no? Sino tengo una visión un poquito más diferente. Y yo creo que las cosas nosotros pues, las tenemos que vivir porque al final, como dijiste, son un aprendizaje, ¿no? De hecho, la grande fortuna, las grandes personas, los grandes ricos, siempre han fracasado, no una, dos, tres, cuatro veces, se han quedado, pero eso lo ha hecho aprender a cómo conseguir hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, siempre los problemas yo creo que son realmente un aprendizaje, ¿no? Yo tenía un jefe que siempre me decía, yo la llamaba y decía, mira, tengo ese problema. Él me decía, no me cuente el problema, cuénteme la solución. Entonces, en Vale. ese momento lo entendí, decía, oye, porque yo estoy trabajando, te estoy contando lo que hay y tal. Pero después lo comprendí. O sea, me está diciendo, mira, tú mismo tienes que buscarte la castaña, ¿no? De sacar la castaña al Así fuego. es, así Bueno, es. otra preguntita. ¿Cómo hacemos para pasar de ser eso, de víctima de las cosas que nos pasan en nuestra vida, a creador de nuestra vida? Hay una frase o hay una idea que consta siempre en el libro, que es que las cosas no son por azar, que no es azar, sino que es hacer. Yo creo que la diferencia entre ser, como decías, víctimas o qué, o vencedores, decías, o O creadores, creador, creador de tu vida, ¿no? Pasar de ser un poco, ¿sabes? Es como que dice, ay, me pasa todo a mí y soy víctima de todo de los acontecimientos, ¿no? Empezar a cambiar el chip y decir, yo puedo crear mi vida, ¿no? Cambiar ese chip. yo creo que la diferencia está en un poco en pasar a la acción, ¿no? Es decir, en el libro cuento todo mi storytelling y intervienen distintas personas que tienen
su vida profesional, empresarial, deportiva de élite, y que comparten un poco su visión de cómo se crean las oportunidades de alguna forma. Y yo creo que la diferencia está en que, o la clave está en pasar a la acción, ¿no? Es decir, el método CREA pasa por distintas fases que uno tiene que conocer para poder pasar a la acción con éxito, pero la gran diferencia está en pasar a la acción, es decir, olvidarse uno del pensamiento negativo y pensar siempre en que puede mejorar, que puede crecer, que puede ayudar a los demás también a crecer, y así eso es una cadena de favores, ¿no? Y de alguna forma yo creo que la diferencia, pasar decías, ¿no? De víctima a creador, ¿no? Está en pasar a la acción, seguramente. Claro, sí. Si tú estás en el sillón y no te mueves, pues difícilmente se crean oportunidades, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, y el último trabajo que he conseguido, lo he conseguido porque conocía al el jefe, que me lo encontré en un curso ahí que hice a la península, de eso, y ahí le dije, mira, ¿te hace falta un vendedor? Pues no, mira, sí, y ahí salió la cosa, o sea que, Yo fíjate tú, siempre digo que las cosas pasan fuera de casa, en el sentido de que es fuera de casa cuando uno conoce gente, uno intercambia, uno, ¿no? Se interrelaciona, y esto es una fuente, ¿no? De recursos, por ejemplo. sí, sí, pero todo, se dice, yo no creo en la casualidad, sino creo que son las sincronicidades, ¿no? Todos estamos sincronizados, entonces por eso que ocurren cosas. Como dice mi amigo Cipri Quinta, aquí ocurren cosas, aquí pasan cosas. Exacto, exacto. Bien, entonces, el destino, por eso relacionado con eso, ¿el destino está escrito o tenemos libre albedrío, en tu opinión? Wow. Claro, aquí podemos entrar en diferentes materias, ¿no? La materia filosófica, del determinismo o del libre pensamiento, ¿no? Del libre acción, o podríamos entrar en materia de neurociencia, psicología. Al final yo creo que lo que tú preguntas es, bueno, y si lo tuviésemos todo definido, ¿por qué pasar a la acción, no? Que es un poco lo que defiende el libro. ¿Por qué pasar a la acción si ya está todo definido, no? Yo aquí, sin duda, lo que digo es, y aquí cabe quizá la metáfora esa de si las oportunidades nos las dan o las tenemos que construir, ¿no? Que es un poco la base de este libro, ¿no? Las oportunidades las tenemos que hacer, nadie nos las viene a dar. Está esa metáfora del tren, ¿no? Que hemos todos crecido con ese concepto de, bueno, el tren pasa y si no estás, si no lo agarras, quizás se te pasa la oportunidad y ya nunca pasa más, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que en este libro lo que defiende es, no, no, el tren pasa y pasan muchos trenes y está la estación y está la vía montada y está el ferrocarril, pero tú tienes que ir a la estación, tú tienes que pasar todo el proceso hasta llegar a la estación y saber cuál es tu tren y cómo es tu tren y cuál es tu tren y cuál no es tu tren, ¿no? Y de alguna forma construirte todo esto, ¿no? Yo más allá de las creencias o las filosofías o tal, yo creo que la psicología, psicología cognitiva, la neurociencia, ha podido demostrar de alguna forma que las personas podemos escoger, ¿no? Nuestras acciones. Sí que es cierto, y algún estudio dice que decidimos por emociones, ¿no? Está esa prueba del botón, ¿no? Que 0,3 décimas de segundo antes, la mano ya sabe, antes que el cerebro, que va a apretar el botón, ¿no? Esos son estudios científicos que se han hecho, pero en el gobierno de nuestras vidas nosotros podemos tomar acción en ellas y decidir y ponderar y sospesar cuáles son esos resortes que podemos tocar un poco para gobernar nuestra propia vida. Y nada más la física cuántica teórica, ya experimentos que hace 10 años parecían imposibles, hoy en día son realidad. De hecho, muchas cosas no, la mayor parte de las personas no sabe que nosotros tenemos un poder dentro, ¿sabes? Esto lo más grande gurú ya existe. Lo que es indiscutible, lo que es indiscutible tanto para todo el mundo en el ámbito pues, de las creencias, de la religión, la filosofía, pero también de las ciencias, es que los seres humanos y posiblemente todos los seres vivos disponemos de una flexibilidad en la toma de decisiones, ¿no? Y esto saberlo y entenderlo y comprenderlo y asumirlo es lo que marca la diferencia, ¿no? Correcto, sí, estoy de acuerdo 100%. Bueno, entonces otra preguntita. Dime una cualidad y un defecto tuyo. ¿Qué cualidad? Una cualidad de Oriol y un defecto de Oriol. Es una pregunta un poco insidiosa. Bueno, claro, a ver, es que de alguna forma nada en sí mismo es una cualidad o es un defecto, ¿no? Es decir, de alguna forma yo puedo decirte, mira, mi defecto es que
me aburre planificar, yo soy mucho más espontáneo, me gusta ir un poco como sobre la marcha, pero a la vez esto podría ser una oportunidad, porque, o perdón, una virtud, ¿no? Porque de alguna forma me confiere esa personalidad, me confiere esa frescura, nada en sí, ¿no? Yo podría, incluso en el libro comentaba, ¿no? Y cuando hablábamos, por ejemplo, de descubrirse su propia personalidad. Una persona puede ser tremendamente sosa, aburrida, introvertida, pero, y ser precisamente esas cualidades que le otorgan una ventaja competitiva para hacer un trabajo o para estar en una posición directiva determinada, ¿no? En cambio, otro podía ser así dicharachero o jovial o risueño, como lo soy yo, ¿no? Y pensar que es menos formal, pero en cambio le puede otorgar una capacidad única en el ámbito, pues, no sé, de la creatividad o la dirección de personas o de la comunicación, ¿no? De alguna forma, nada es una cualidad positiva o negativa, una cualidad, un defecto, nada lo es en sí mismo. Y de alguna forma, también cuando en el libro Método Crea me atrevo a brindar al lector que haga un proceso de autoconocimiento, lo que le estoy brindando es esto, es decir, oye, entiéndete a tú mismo, tú eres un ser único, especial, que puede contribuir muy positivamente a la mejora de tu propia vida y a la de los demás, ¿no? Exacto. Yo estoy convencido que todo lo que venimos aquí venimos a aportar. Después hay algunas personas no son conscientes, otras sí, pero entonces quizá cuando eres consciente lo haces con más énfasis, ¿no? Entonces, De todas formas, decirte, por ejemplo, que siempre he encontrado como una buena cualidad el sentido del humor. Si exacto. tuviésemos un poco todos más de sentido del humor, yo creo que Claro. el No, mundo sería mejor. las buenas vibraciones. Fíjate, te cuento una anécdota. Ayer estoy un poco fuera del matrix, ¿no? Para decirte así. A mí, por ejemplo, yo puedo ir yo qué sé, a hacer la compra en el supermercado con zapatillas. No, a mí lo que diga la gente ya, ¿sabe? Y entonces yo, mi mujer y mi hija estamos los tres en la misma onda y bajamos del coche que veníamos de casa de mi suegra y estamos con la música de Bee Gees, así, ¿verdad? Y, hombre, pasaron unas chicas y se pusieron a bailar, ¿sabes? O sea, la buena vibra se transmite, ¿no? Como todo, Claro, claro, la claro. alegría y la simpatía, y dice, pues, oye, a mí me preguntaba, oye, ¿por qué mejor tú vendes más que otro? Simplemente porque a la gente que es cliente me ve como soy, porque yo soy la misma persona con mi familia, vendiendo, o sea, soy el mismo, no tengo doble cara, y además alegre, entonces, claro, eso, ¿qué es que estar conmigo? La gente que está conmigo porque soy alegre. Si yo fuera un muermo, dice, oye, mira, está llegando el muermo ese, espera que me escondo, ¿sabes? Digo, Claro. entonces, un Eso poco sí, creo que las buenas vibraciones se transmiten, ¿no? Un poco sí, así. señor. Vale, en una palabra, defíneme un poco tu infancia y eso si a lo mejor también tiene algún recuerdo así que nos quiere contar, algo así que te ha marcado, siempre a lo mejor positivo, así. Y con una palabra, ¿cómo te diría? Bueno, claro, por mi corta edad, por mi joven edad, tengo la infancia tan cerca que recuerdo muchísimas cosas. Hombre, No mira, acabaríamos, ¿no? eres más joven que yo, ¿eh? Tiene un año menos, ¿no? Tú eres de 71, ¿no? 71, yo de 70, o Pues sea por eso digo, no acabaríamos. No, mi infancia está marcado, una palabra me decías, ¿no? Pues no sé, seguramente feliz, ¿no? Felicidad y cariño y yo era un chaval curioso y todavía estaba inventando cosas y pensando cosas, ¿no? Y anécdotas un montón, pero en el contexto del interés de tu entrevista, del libro, pues decirte que de alguna forma yo no era un estudiante brillante en el estándar, digamos, cómo se medían las cosas, ¿no? De aquello de sacar 9 y 10 en matemáticas y en química y en álgebra y tal, sino que era estaba más enfocado ya a corta edad, pues a la comunicación, ayudar a los demás, siempre estaba metido en todos los saraos y ayudaba a las clases de los pequeños a hacer sus manualidades y entrenaba el equipo de baloncesto de escolar y de alguna forma pues siempre estaba metido en tal. De hecho, seguramente no era un buen estudiante porque me costaba mucho estar en la clase estudiando o atendiendo, porque siempre tenía un rincón de mi cerebro pensando en qué teníamos que montar en el recreo y tal, ¿no? Pero que de alguna forma, bien, una infancia feliz, afortunadamente mis padres pues trabajaban, mi padre ya era, en esa época se decía que uno era buscarse la vida y que era empresario, ¿no? Ahora están palabras como emprendedor, ¿no? Entrepreneurship y tal, pero que de alguna forma, pues bueno, lo vivía también con plenitud y con sufrimiento cuando ellos sufrían, pero con mucha plenitud y felicidad. Exacto, aquí eso es lo más bonito. Te preguntaba eso, ¿vale? Es importante saber, ¿no? Uno de dónde viene, cuáles son sus bases, ¿no? Cuáles son sus
sus padres, el pueblo, por ejemplo, donde ha nacido, ¿no? Porque eso lo recuerdo, eso, tú decís siempre, aunque vive siempre hay que vivir en el presente, ¿no? Pero hay que tener siempre un ojo al pasado y decir, oye, hay cosas que he vivido que me sirven para tener un gran futuro, ¿no? Entonces, hacer leva, y pues esa cosa bonita, esa infancia, pues yo transmitirla, por ejemplo, si tienes hijos, a las demás personas y a los familiares, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber de dónde uno viene y nunca olvidarse eso, de su base, ¿no? Para decirlo así. Pero incluso te diría una cosa, que uno puede decidir conscientemente renunciar a uno de donde viene si no le es favorable, ¿no? Es decir, Ah, pues, ¿sí? que de alguna forma uno debe ser consciente y aprovechar y desaprovechar todo aquello que le es favorable para su vida, ¿no? Pero siempre viene recuerdo, ¿sabes? Por ejemplo, hoy estuve el primer día que mi hija va al colegio, ¿no? Empieza el colegio este viernes y a mí me transportó a cuando yo empecé, ¿sabes? Y además un colegio donde hay monjas y me acuerdo de mi monja, ¿sabes? Entonces, claro, Claro. es importante tenerse en eso, ¿no? Aunque digo, yo que bueno, que soy experto en mindfulness, siempre vivo en el aquí y ahora, ¿no? Como dice Edgar Tolle, en el presente y todo eso, y trabajamos eso, ¿no? Pero, repetimos, el pasado es súper importante porque independientemente, digo, si ha sido feliz o no, que siempre te habla, ¿vale? El pasado te habla para que tú busques, como Correcto. decirte, cosas para el futuro, ¿no? Pero siempre de forma, decirte, positiva para, por ejemplo, en mi caso, mi hija, ¿no? O por la familia, etc. Bien, ¿qué significa empoderarse y cómo podemos lograrlo, ¿no? Siempre hoy en día, ¿sabes? También nosotros que estamos en LinkedIn, ¿no? Siempre sale eso, no, empodérate, venga, entrenamiento para empoderarse, eso. Esa palabra que tanto se usa, ¿qué significa empoderarse y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo? Empoderarse es un palabra que tiene, es como un cuchillo y tiene dos filos, ¿no? Porque empoderarse es algo que frustra y empoderarse es algo que genera ansiedad, ¿no? Yo he tenido mucho cuidado de usar la palabra empoderarse, porque eso es de esas palabras nuevas que a veces cuesta entenderlas. Pero básicamente, y por su etimología de poder, ¿no? Y de empoderar, de tomar poder a uno mismo, ¿no? De tomar las riendas de su vida, como decíamos antes, yo creo que lo que primero que hay que hacer es reconocerse a sí mismo como un ser con capacidades, ¿no? Y yo, cuando tú me preguntabas qué pasó en ese banco de esa calle Balmes de Barcelona, pues yo en ese momento me estaba desahuciado de mí mismo. Me sentía incapaz de muchas cosas, incapaz de todo lo que había construido, lo que podía volver a construir, ¿no? Yo creo que en ese momento fue un ejercicio, pues eso, de empoderamiento posiblemente, ¿no? De intentar con el tiempo ir cultivando ese ser que soy yo, reconocer mi propia personalidad, conocer los recursos de los cuales yo podía disponer y que podía de alguna forma enrolar a mi buque de batalla, de guerra, ¿no? Y podía enrolar como una tripulación y con ellos remar a fondo, ¿no? Yo creo que empoderarse es un poco esto. En el proceso, en el método CREA, lo que cuento es este proceso, ¿no? Este proceso ordenado más o menos o secuencial que uno empieza por reconocerse a sí mismo como una persona capaz y de emprender un viaje pues no sé, digo de éxito, pero cuidado con el éxito porque el éxito es distintas cosas para cada uno, ¿no? Pero en catalán tenemos una palabra que es de reeixir, que se quiere decir algo así como renacer, ¿no? Recomponerse, crecer, ¿no? Y esto es un poco el empoderamiento o cómo uno se empodera, pues es esto, empezando por uno mismo, reconociéndose y viéndose capaz de hacer todo aquello que uno se proponga. Es que en esa De vida, hecho, a mí me gusta, perdona, recientemente estoy escribiendo, estoy acabando ya el workbook del método CREA, porque mucha gente me pedía, bueno, necesito una herramienta más para poderlo aplicar, porque el libro me ha encantado, pero necesito algo más. Yo que espero que pronto ya esté disponible. Y me vino a la cabeza una frase que yo creo que es muy inspiradora, que es que de alguna forma menos ocasiones no significan menos oportunidades, porque como defiendo en el libro, las oportunidades están dentro de nosotros, no están en el entorno, ¿no? Con lo cual yo creo que saber esto, saber que tenemos todas las oportunidades o la capacidad de crear todas las oportunidades nosotros, esto sí o sí nos tiene que dar este poder interno, este empoderamiento para poderlas lograr, ¿no? bueno, yo sinceramente, simplemente, a mí me pasan cosas, te digo, bastante curiosas. Yo, como me he trabajado mucho en mi vida, he sido a nivel personal, ¿no? Entonces, claro, yo ya estoy conectado y prende, no digo que lo que deseo se me cumple,
No, pero casi, ¿no? Porque, repetimos, cuando tú, una cosa principal que tú dices está muy bien, es que tenemos que comprender que tenemos que trabajar la aceptación. Cuando tú dejas de luchar con la vida, empiezas a aceptar, que no significa resignación, sino aceptar los acontecimientos, comprenderlo y verlo también como una película, ¿no? O sea, que no tú no eres el que realmente está ahí, ¿no? Entonces ya cuando trabajas la aceptación, ya todo te fluye y comprende muchas más cosas. Por lo tanto, digo, como decía Carl Gustav Jung, que yo soy un devoto de él, de su trabajo del inconsciente, ya empieza a tener sincronicidades, ya no está, no te pasan cosas entre comillas chungas, porque a no ser que, bueno, que siempre como aprendizaje te toque, y entonces te deja fluir, ¿no? Como decía también el filósofo ese, bueno, filósofo, psicólogo húngaro con nombre que yo no voy a pronunciar porque no lo sé pronunciar, siempre que tiene un toque así que flow, ¿no? Fluir. Entonces te deja fluir y fluye con la vida, ¿no? También hay proverbio oriental que dice, no nade en contra del río, sino nada a favor del río, ¿no? Entonces hay que dejarse un poco la vida, creo que dejarse llevar, y eso hace que la vida la disfrute, ¿no? Porque no es tanto, o sea, uno dice, bueno, yo nazco y después al final muero, ¿no? Me voy a morir. Pero claro, la meta no es morir, la meta es disfrutar del viaje, ¿no? Disfrutar Sí, del pero proyecto. a veces, cuidado porque, Andrés, mi experiencia es que la gente, intentando dejar fluir en la vida, dejar nadar a favor del río, Sí. um, puede caer en la trampa de confundirlo, y seguramente a mí me pasó, de confundirlo en vivir en automático, ¿no? Ah, no, no. En no tomar atención, no pensar, no ver elementos de referencia, porque yo creo que a veces confundimos esta filosofía zen de dejar fluir la vida. Yo creo que son muchas las circunstancias con las que tenemos que lidiar y tenemos que ser conscientes de ello y en tal caso pues no forzarlo, ¿no? Y no ir a la contra, ¿no? Y no darte 20 veces de cabeza contra una pared cuando ves que es una pared y que el agujero es así y que tú eres así, ¿no? Pero que Pero, de alguna forma intentar vivir conscientemente. pero ahí entra en juego la inteligencia, claramente, pero te deja fluir, pero claro, con la inteligencia, porque si uno debe fluir como una rama, tarde o temprano se choca con un árbol y se queda Bueno, ya, pero para ¿no? despertar esta inteligencia, esta conciencia, existen a veces libros como este, El método CREA, y otros tantos que hay, ¿no? Sí, no, tú es buenísimo, ¿verdad? A mí digo, me ha encantado y porque eso, como dices tú, te hace propio una escalerita, ¿no? Ya vas subiendo peldaño a peldaño y te llega ya a un nivel donde te puede, como si en tu vida mejorarla y conseguir tener eso, tener muchas más oportunidades. Por eso que es un libro súper importante que de verdad a toda la gente de mi canal se lo aconsejo de corazón. Bueno, vamos siguiendo un poquito con la preguntita. ¿Cuál te gusta más del método U de Otto Scharmer? ¿Ok? Y si quieres lo explicamos un poquito. O el método DISC de Moulton. Yo tengo una amiga que también hizo un libro este del método DISC también. Y creo que también que hemos usado, la última persona que entrevistamos también la había hecho, o sea que es un método que funciona muy bien. Ya digo, creo que son años que lo tiene, ¿no? El señor este, se me decía 40 años Moulton. llevará. Sí. Moulton también era un Uf, psicólogo, ¿no? yo le dedico un capítulo, le dedico un capítulo a la teoría U y al método DISC, porque yo creo que es necesario como herramientas de conocimiento, de autoconocimiento, son necesarios. De hecho, tanto la teoría U como el método DISC se usan también para análisis, para análisis de descubrimiento en empresas y a nivel corporativo y estratégico. Incluso existe el método DISC para ventas también, ¿no? Tú que estás en ventas y que transforma esas 4 cuadrantes en un esquema, en una matriz comercial, ¿no? Yo diría que la teoría U, la gran diferencia es que es un proceso algo más íntimo, algo más de introspección, ¿no? Algo más de análisis, te obliga a repensarte, a analizar, a verte a ti mismo de una forma crítica para que luego lo olvides y limpies mente y cuerpo un poco de toxinas y de sesgos cognitivos y de experiencias inculcadas y tengas un camino nuevo, renacido de captación de nuevos inputs. Un poco lo que decíamos antes, es decir, si lo pasado no es positivo para ti en el futuro, pues bueno, sé valiente, entiende cómo olvidarlo, pasarlo, abandonarlo y retomar aquello que te sea bueno, favorable y positivo para ti y para el entorno, ¿no? El método DISC, en cambio, es algo un poco más de descubrimiento, un poco más de somos como somos
y nos hemos clasificado, ¿no? Y de alguna forma, cuando nos reconocemos en alguno de los cuatro cuadrantes, que por supuesto no podemos clasificar a todo el mundo en cuatro cuadrantes, no sería tan simple la vida ni la ni el universo, ¿no? Pero cuando más o menos ubicamos a nosotros mismos y a los demás en uno de estos cuatro cuadrantes, descubrimos también una forma más de interrelacionarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y de alguna forma el DISC te da una pauta de reconocimiento de la personalidad, y el método y la teoría U te da un proceso de introspección y de reconocimiento, ¿no? Con lo cual, yo creo que las dos cosas son, si no recuerdo mal, en el libro están como en un mismo capítulo, Sí, y lo recomiendo como un proceso de profundizar, si alguien pues tiene curiosidad. Y en el workbook que te comentaba, me atrevo un poco a plantear una fórmula de método DISC y no de teoría U, porque es mucho más compleja y necesita un poco más de, a mi entender, un poco más de mentoring, ¿no? Pero me atrevo en el workbook que saldrá a proponer un poco de método DISC para que cada uno se ubique. Aporta grandes sorpresas y satisfacciones cuando uno un poco se sabe quién es, incluso si uno se atreve a interpretar cómo es su interlocutor. La comunicación es más directa, más fluida, más efectiva. no, no, digo, es una maravilla, yo el metodista, digo, me encanta y aunque claro, no, muchas veces no lo aplico, pero me lo he leído y la verdad que está súper bien. En la adversidad, ¿no? La adversidad que tenemos en la vida, ¿tú qué escogerías ser, MacGyver o un scout? Nosotros que somos de la misma quinta, pues casi, ¿no? Nos acordamos de Claro, 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 claro. MacGyver estuvo, Mira, bueno, yo que... antes de nada, déjame hacer un paréntesis. Es de las primeras veces, y te lo digo en serio, que tengo el gusto de que me entrevisten con un libro tan leído, porque esto también vuelve a salir en el libro, y esta comparativa o este ejemplo de MacGyver y los Boy Scouts, porque me gusta, te lo agradezco. El libro es tan reciente que a menudo he hecho entrevistas hablando, presentando el libro, pero es que me estás interrogando sobre el libro, y me gusta y te lo agradezco, de verdad, de corazón. Yo creo que estas figuras, estas metáforas, estos referentes que son figuras del cine y de la vida social de los jóvenes, por ejemplo, los scouts, al final lo que son entrenos o ejemplos o relatos de que con poco podemos hacer mucho. MacGyver, con un chicle, un palo y su navajita, te montaba ahí un tanque destructor y salía y se fugaba de esa cárcel que lo habían encerrado, yo qué sé, ¿no? Y rescataba pues a la princesa, ¿no? Y esto es un poco lo que se refiere el método CREA. Es decir, que a menudo nos sentimos desnudos de recursos, ¿no? Nos sentimos sin nada. O, por ejemplo, a los scouts se los llevan 15 días en el bosque, les dan una bolsa, un cuchillo, una bolsa y un mechero de esos de hacer chispa, y vive 15 días ahí y sobrevive, ¿no? Toda la vida. Esta escasez de recursos que a menudo tenemos y a menudo solo percibimos que tenemos, ¿sí? Um, es algo que nos limita. Y algo que yo explico, cuento en el libro es que aunque sean escasos, esos son tus recursos y esos tienes que activarlos e incorporarlos, porque esos te van a ayudar. No te van a ayudar los recursos de alguien que no te va a aparecer y te los va a entregar y de forma gratuita sin coste alguno. No existe. Esto existe en la fantasía de la lotería, de la tómbola y en la fantasía de que alguien un día fue millonario porque se cruzó con una maleta llena de dinero. Eso es fantasía. Son tus recursos, algo real que tienes, ya sean lo que en el libro cuento, listamos, lista de recursos tangibles y no tangibles, recursos materiales, como pueden ser un lápiz, un coche o no sé, una pelota, un neumático, o recursos tan intangibles como puede ser una formación, un libro que me leí o un amigo o una amiga, ¿no? Y de alguna forma estos recursos, y el ejemplo de MacGyver y de los Scouts viene a colación de esto, ¿no? De decir, oye, MacGyver con poco hacía algo increíble, ¿no? Pues, y los scouts con poco sobreviven 3 meses en la selva, ¿no? Pues yo invito
al lector a que descubra que sus recursos, por pocos y escasos que sean, son todos los que tiene y los puede activar y utilizar combinándolos a su favor. Ah, es que yo creo, un poco por mi experiencia, ¿no? Probablemente la tuya será parecida, es que la empresa muchas veces cuando también se hace una entrevista a un trabajador, se mira el currículum a ver qué estudios tiene, qué experiencia tiene, pero quizá una de las cosas que también habría que preguntar, oye, ¿tiene creatividad? ¿No? Porque dice, bueno, si una persona tiene creatividad, como si con pocos recursos de la empresa, porque a veces la empresa no tiene muchos recursos, es capaz de crear cosas Claro, increíbles, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ser, claro. o sea, siempre digo, el talento es bueno reconocerlo, adquirirlo, pero mantenerlo y fomentarlo. O sea, tú tienes como, tú en una empresa tiene que ser como una escuela donde aprendes, ¿sabes? Entonces yo creo que esto muchos Sí, empresarios sí. todavía en España lo tienen que considerar, decir, mira, yo digo que tengo amigos empresarios, Mira, siempre tiene digo, creatividad para sacar lo máximo de la escasez. Tiene sentido del humor que decíamos antes para poder estar bien con los demás y cooperar y coordinarse. Tiene, no sé, tiene buena voluntad o tiene para ser colaborativo o tiene actitud para afrontar los retos, ¿no? Y tiene actitud de superación. Todo esto no se estudia en la universidad, ni en la academia, ni en la escuela. Y no sale en la mayoría de entrevistas de empresa. Y te doy toda la razón aquí. bueno, Oriol, ya nos quedan 5 minutitos todavía, tenemos 5 minutos, o sea que vamos casi ya a terminar la entrevista. O sea, siempre digo, cuando se habla con una persona agradable y que está a gusto, eso flow, ¿no? Fluimos y el tiempo se va volando. Entonces, la última preguntita sería, ¿cree que se está desapareciendo un poco en los jóvenes o en la nueva sociedad que tenemos ahora la cultura del esfuerzo, ¿no? Yo siempre me acuerdo que también mi padre decía, mira, sin esfuerzo no hay ganancia, ¿no? También los americanos siempre dicen, no pain, no gain, ¿no? ¿Tú crees que un poco como esta sociedad, un poco entre comillas, que se deja ir, ¿no? Que con los móviles, con la televisión, nos estamos olvidando del esfuerzo, ¿no? De la cultura del esfuerzo. Yo creo que la cultura del esfuerzo se pierde un poco a partir de la acomodación, acomodamiento de las personas. Vivimos en una buena parte de nuestro planeta, la sociedad está acomodada, otra buena parte no, quizá mayoritariamente. Pero todos aspiran, incluso los que no lo están, a estarlo. Y ahí se pierde un poco la cultura del esfuerzo, efectivamente. Yo que soy padre de 3 chavales, es una de mis ocupaciones el intentar, y cuesta mucho porque el móvil tiene mucha más fuerza que tú y el no sé qué, pero intentar inculcarles aquello de que las cosas ya hay que ganárselas y hay que currárselo. Yo siempre les digo, ya están hartos de mí, cuando les digo, bueno, aprovechad y os quedáis 10 minutos más y repaséis más, o aprovechad y ensayad, porque los 3 son músicos, ensayad 20 minutos más porque todavía tenéis tiempo. Y me dicen, babas, que hemos hecho nuestro ensayo y tal. Digo, ¿sabéis por qué Michael Jordan era el mejor jugador de baloncesto de esa época? Porque cuando acababa el entreno, se curraba 2 horas más de triples y de entreno, ¿no? Y están hartos de escuchar esto, ¿no? Por mi parte. Y es que un poco es así, hemos perdido. Yo creo que, o por ejemplo, decía Michael Jordan, pero por ejemplo, ¿qué diferencia, qué marca la diferencia entre un gran jugador de fútbol o un mediocre jugador de fútbol? Quizá es ese talento, bueno, pues puede contribuir, pero ese seguro, pero ese esfuerzo de más, ese ejercicio de más, ¿cómo diría yo? Sacrificio de más es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Y vivimos en un planeta en que desafortunadamente las ocasiones son muy diversas y que todos tenemos que intentar conocer la capacidad de crear nuestras propias oportunidades para poderlas poner a nuestro servicio y al servicio de la comunidad, ¿no? Con lo cual yo te diría, sí, como el final del proceso del método CREA es la acción y la acción es sí o sí consecuencia del esfuerzo, porque algunos me preguntaban, oye, pero si presentas el método CREA, es guay, ¿no? Porque aplicas el método, digo, no, 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 no. El método CREA no es una fórmula mágica. El método CREA, y como tú antes lo decías, te ordena un poco un proceso que es vital y contrastado, que lo he podido estudiar, pero también vivir, que me he atrevido a asimilarlo en una etapa de mi vida, y lo que dice es, hay que currárselo mucho, ¿eh?
yo te apunto una idea de orden y te lo defiendo. Y además te lo argumento con conceptos subjetivos y otros objetivos científicos. Pero hay que currárselo. El esfuerzo tiene que estar, ¿no? Y de alguna forma este libro está lejos de cualquier fórmula mágica de ser millonario en 7 pasos o de ser feliz para toda la vida, ¿no? Sino que lo que intenta decir es, el proceso que a mí me que yo usé fue este. Me di cuenta después, mirándolo para atrás, y requiere sí o sí esfuerzo. Con lo cual, sí, rompo una lanza a favor de la cultura del esfuerzo. Perfecto. Yo estoy de acuerdo también al 100%. Hay que enseñarle a los jóvenes, yo lo hago a mi hija que tiene 4 años, ya con esta edad ella está aprendiendo la base de ser emprendedora, de ser consciente responsable, de cuidar el dinero, ¿sabes? Todas esas cosas. Y creo que los padres tenemos mucha responsabilidad y todo eso. Yo siempre digo, no hay jóvenes o adultos que ya tengan problemas, sino porque no han mamado, ¿sabes? Lo que es correcto hacer. Bueno, Oriol, se está acabando el tiempo y yo lo siento porque siempre, ya se fue media hora, o sea que más de media hora. Uf, Bueno, sí, sí. tengo otra vez el libro, El método CREA, de las oportunidades, libro de cabecera, una buena editorial, la verdad, que estuve mirando y me encanta. A mí me ha Sí. encantado, lo aconsejo a todos. ¿Y dónde lo podemos encontrar, Oriol? Lo tenemos Bueno, también se en puede Amazon. encontrar, está en la red de librerías comerciales, se puede encontrar en cualquier librería de España y de Europa o del continente americano, latinoamericano también, y si no, en Amazon, por supuesto, y se puede encontrar en Amazon en formato papel, en digital, y recientemente también tengo unos enlaces en mi nueva página web, recientemente la he inaugurado, oriolbrutau.com, y ahí también incluso tus oyentes, si quieren saber algo más de mí, pueden dirigirse a ella. Y ya lo pondré también abajo, o sea que ya lo pueden encontrar ahí. Ah, perfecto, Oriol, perfecto. muchísimas gracias.